continuar presentando algunas de las obras que en el marco del convenio de colaboración con la editorial Escola de Vida, ahora tenemos disponibles algunas obras para venta en la fundación. Entonces, hoy estoy aquí justamente para continuar con este proceso. Me complace y entusiasma mucho el día de hoy presentarles este libro, Arqueología de las plantas embriagantes, pero también me complace y entusiasma mucho tener de vuelta a Giorgio Zamorini, que es uno de los más eminentes investigadores, etnomicólogos y etnobotánicos contemporáneos que tiene la ciencia psicodélica o la drogología, como a veces la llamamos. Giorgio es un riguroso investigador de las drogas y su cultura, colaborador y amigo de la Fundación, y es la misma persona que nos acompañó hace 2 meses en el encuentro de experiencias, saberes y prácticas con la maravillosa presentación de Amanita Muscaria, pasado, presente y futuro. Buongiorno Giorgio, come stai oggi? Benvenuto in Colombia ancora. Bene, abbiamo che anche persone collegate dal Messico, Cile, Argentina. Buenos Benvenuto. días por allá, buenas tardes aquí, porque ya aquí son las 7 de la tarde, buenas. Bueno, Giorgio Zamorini es italiano de Bolonia, pero ahora reside en Mallorca. Al final de la presentación, si hay algo de tiempo, te preguntaremos, Giorgio, que nos cuentes un poco sobre los proyectos que ahora estás adelantando desde la isla, porque hemos tenido la oportunidad de ver un proyecto como una especie de jardín etnobotánico que empiezas a construir. Entonces, bueno, si al final hay tiempo de comentar esto, encantados de conocer un poco. Antes de darle la palabra a Giorgio, quisiera contarles que el libro que se presenta hoy se suma al valioso acervo científico escrito por Giorgio que tenemos disponible en español. Giorgio es políglota, habla muy bien el español, ha escrito libros y artículos científicos en italiano, inglés y alemán, pero también tenemos la fortuna de que ha escrito textos en español, como Los alucinógenos en el mito, Animales que se drogan y Los enteógenos y la ciencia. Sin embargo, hoy vamos a hablar de este libro, Arqueología de las drogas, un libro de reciente traducción al español y que ya se encuentra disponible en nuestra fundación o para envíos a toda Colombia a un precio de 135.000 pesos. Este libro es un riguroso y apasionante texto que nos ofrece un recorrido exhaustivo por el mundo tradicional y la historia del ser humano tomando plantas embriagantes desde los inicios de nuestra existencia. Es un libro minuciosamente documentado, basado en documentación original y escrito con afilado ojo crítico. Entonces esperamos que en esta presentación Giorgio nos lleve por un viaje a lo largo y ancho de todos los continentes, comentándonos el importante papel que han jugado las plantas embriagantes en la historia e incluso en la evolución humana. ¿Te parece bien, Giorgio? Sí, vale. Entonces Sí, la metodología que usaremos el día de hoy, Giorgio, está pensada como para que yo te haga algunas preguntas sobre el texto y tú las puedes ir respondiendo. Al final recogeremos algunas preguntas del público para que ampliemos un poco la discusión y finalmente, si nos queda tiempo, conversamos un poco sobre otros puntos. ¿Te parece? vale. Sí, sí, perfecto. Entonces, entremos en materia. Primero quisiera hacerte, Giorgio, una pregunta personal. ¿Por qué te interesaste en la relación del hombre y los animales con las drogas a lo largo de la historia? Eh, bueno, aparte que yo siempre me soy interesado de la arqueología. Desde hace cuando niño me gustaba muchísimo la antropología, la etnografía y la arqueología. Eh, una pasión proprio, una pasión. Yo pasaba días en los museos. Mis padres me dejaban al museo, yo pasaba todo el día al museo arqueológico de mi ciudad. Así que cuando empecé a interesarme profesionalmente de las plantas embriagantes, entonces es una unión de los dos intereses, ¿no? Así que una rama de mis investigaciones siempre ha sido la que se llama la arqueoetnobotánica de las plantas embriagantes. Y el libro, efectivamente, el tema del libro, en un sentido científico, se interesa de arqueoetnobotánica de las plantas embriagantes.
Es una palabra que puede ser un poquito timor, compleja, ¿no? Pero llega de la etnobotánica. La etnobotánica es la ciencia disciplinar que estudia no las plantas, esta es la botánica, ¿no? Estudia la relación del hombre con las plantas, esta es la que estudia. La arqueoetnobotánica estudia esta relación en el pasado humano, ¿no? Utilizando los datos arqueológicos. Yo siempre me estoy interesado y sigo interesándome también de los animales que se drogan, del pasado del utilizo de las drogas, porque estos son áreas muy interesantes, muy importantes para buscar de contestar a una pregunta, a un enigma, un grande enigma que hay, es decir, ¿por qué las drogas? ¿Por qué existen las drogas? ¿Por qué existe una relación de los hombres, y no solo los hombres, también de los animales, con las drogas? ¿No? Porque no es bastante la normal contestación oficial que las drogas son malas, solamente malas, y lo mejor sería que no existían, ¿no? Bueno, lo que es malo, de seguro que hay algo de malo, es el aspecto problemático de las drogas. Es un enorme problema de los aspectos problemáticos. Pero son los aspectos problemáticos. Yo, con el pasar de los 10 y 10 años de investigación, me he dado cuenta que no existe solo un aspecto problemático. Que el aspecto problemático es sobre todo de origen occidental y que después nosotros lo hemos difundido por todo el mundo. Pero ahora no me voy a ocupar del porqué de esto. Lo que he entendido que no hay solo esto, hay una relación, yo la llamo fenomenológica, pero también este nombre no es muy correcto. Hay también un fenómeno, droga. Un fenómeno es bastante ver que los animales se drogan, que las drogas están en todas las culturas humanas de todos los tiempos. Y no solo esto, lo que cuando yo empecé a viajar por el mundo, a observar el utilizo de las plantas visionarias, por ejemplo, en varias tribus de la África, de la Amazonía, etc., que me he dado cuenta que allí, más lejos posible de la influencia occidental, no hay el problema droga como hay, por ejemplo, en nuestras ciudades, etc. Así que hay algo diferente, ¿no? Es por esto que, bueno, entonces estudio mucho también la historia pasada del hombre, ¿no? Cuando no ha llegado este moderno hombre occidental que de una manera u otra ha problematizado esta relación, ¿no? En los datos arqueológicos puedo ver un utilizo, una relación no problemática, ¿no? Así que puedo estudiarla mejor como era, ¿no? O como es, por ejemplo, en una tribu de la África ecuatorial hoy en día. Uh-huh. Ok, Giorgio, entonces pareciera que el asunto problemático de las drogas es algo contemporáneo. Sí, bastante contemporáneo. Yo encontré a veces en la historia, pero siempre una historia bastante moderna, de los últimos 2000 años, otros momentos históricos de problemas, pero no así como, no en esta manera así tan difundida, hasta el punto que hoy la gente piensa que droga es solo igual, solo problema, es decir, un uso de droga es solo un uso problemático. No es así, ¿no? Pero proprio porque es así tan masivo y difundido el aspecto problemático, ¿no? Ok, Giorgio, los lectores del libro Arqueología de las plantas embriagantes necesitan conocimientos previos de alguna disciplina para entrar a navegar en tu libro, o cuáles son los aspectos introductorios claves que debe tener en cuenta el lector antes de empezar esta lectura. Oh, este es un libro para todos, es un libro de divulgación científica, donde presento datos científicos, pero donde he simplificado también la terminología, así que cualquier persona puede entender sin problemas, cualquier persona que entiende lo que es el concepto de excavación arqueológica, ¿no? O una fecha que es 2000 antes de nuestra era, ¿no? Pero cualquier persona que entiende esto puede bien entender el libro. Es importante leer el capítulo introductivo,
donde yo he dado y he clasificado, he dado un poquito de metodología, por ejemplo, la clasificación es de los documentos arqueológicos que atestiguan la relación del hombre con las varias plantas embriagantes, que después en los varios capítulos trato las varias plantas embriagantes. Porque hay diferentes tipos de documentos arqueológicos, ¿no? Y yo he dado, creo por la primera vez, he classificato in una maniera concreta e profundizzata. Por ejemplo, yo he clasificado dos grandes clases de documentos arqueológicos, las evidencias directas y las evidencias indirectas que me demuestran una relación del hombre con las plantas embriagantes. Las evidencias directas son cuando en las excavaciones arqueológicas se encuentra la planta. Se encuentran todavía restos de las plantas, restos de peyote, de San Pedro, de coca, lo que sea. Que sean macroscópicos, una hoja, que sean microscópicos, los polines o algos, almidones que se ven solo con el microscopio, o también que sean químicos, por ejemplo, en un hueso de un cadáver arqueológico donde se encuentra morfina, ¿no? Esto atestigua el utilizo de la mapa de opio, ¿no? Esto sigue a estar algo de directo, algo de la planta, el compuesto químico, ¿no? Estas son las evidencias directas. Y hay las evidencias indirectas, las cuales los más importantes son las parafernalias, por ejemplo, de suministro, ¿no? Para inhalar un polvo alucinante, en la San Pedro de Atacama, por ejemplo, se utiliza las tabletas, se utiliza el tubo inhalatorio, etc. Estos hallazgos nos atestiguan que estas personas inhalaban un polvo alucinante. Otra gran clase de evidencia indirecta es la evidencia iconográfica, ¿no? Representaciones, pinturas, estatuas, representaciones o de la planta embriagante o escenas del contexto de su utilizo. Eso es particularmente en mi campo, el estudio de la documentación iconográfica. Reconocer, por ejemplo, en pinturas prehistóricas antiguas, reconocer un vegetal, por ejemplo, alucinante, como me está pasando ahora en el África del Sur, o hongos, etc., ¿no? Bueno, es por esto que digo, es importante leer este primero capítulo introductivo, así que esto facilita, es fácil leerlo, no es difícil, facilita el entendimiento de los capítulos después, planta por planta, ¿no? De los datos arqueológicos. Muy bien, Giorgio. El libro se compone de 13 capítulos. ¿Qué te parece, Giorgio, si vamos comentando los principales capítulos, algunos de ellos? Por ejemplo, ¿qué tal si comenzamos con el alcohol? ¿Qué nos dice la investigación arqueológica sobre el alcohol? ¿Desde cuándo hay evidencia que lo consumimos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, el alcohol es la fuente embriagante, se podría decir, más común de todo el mundo, porque se puede producir alcohol, brebajes alcohólicos, a partir de cereales, a partir de fruta, en todo el mundo se han producido brebajes alcohólicos. Y efectivamente, de momento, la fecha más antigua que atestigua una relación del hombre con una fuente embriagante se refiere proprio al alcohol, a una cerveza. Estamos en Israel con hace 13.000 años, ¿no? 11.000 antes de nuestra era. Esta es la fecha más antigua de esto. Por el alcohol, voy a decir una cosa, hablo de una cosa que se habla también en el libro, que es muy interesante. Es decir, por ejemplo, la cerveza, la cuestión de la cerveza. Las cervezas se consiguen a través de cereales como la cebada o como el maíz también en las Américas, ¿no? A través de estos cereales se construye la cerveza, que son brebajes alcohólicos. Y siempre se ha pensado antes, aparte de estos últimos 20 años, siempre se ha pensado que la conquista de la cerveza como origen fuese subordinada a la conquista de la cerealicultura, es decir, que antes se empezó a utilizar los cereales para producir alimentos, para producir el pan, y solo después el hombre se ha dado cuenta que a través del
de la cebada, por ejemplo, podía conseguir un brebaje alcohólico. Pero los datos arqueológicos nos están demostrando que en realidad pasó totalmente el contrario, lo opuesto. Es decir, que antes el hombre se ha acercado a los cereales para conseguir brebajes alcohólicos. Y solo después, a veces milenios después, se ha dado cuenta que los mismos cereales podían ser utilizados como fuente alimenticia. Esto ha pasado en Israel, por ejemplo. Esto se ha encontrado también en China, en la China. Cuando llegó en el Neolítico tardo, 4000 antes de nuestra era, llegó la cebada del Mediterráneo. Llegó no como fuente alimenticia, llegó como rareza para producir la cerveza alcohólica. Y solamente 3000 años después, los chinos meridionales empezaron a utilizar la cebada como alimento, ¿no? Y esto ha pasado lo mismo, y parece que haya pasado lo mismo con el maíz, con la chicha de maíz en las Américas. Ahora, el maíz es muy complicado como origen. Es una de las plantas que no existían, que ha construido, ha creado el hombre a través de procesos de cultivo, de selección, etc. Ahora, es complicado el origen, no me estoy a decir, pero los datos arqueológicos nos dicen que, bueno, los cultivos, los primeros datos de cultivo del maíz son 4000, 4200 antes de Cristo en México, de momento. Y por milenios el maíz ha sido utilizado no como fuente diaria alimenticia como hoy es en toda la América Latina, ha sido utilizado como bien de lujo, como bien de intercambio, viajando grandes distancias. Así que no era un utilizo alimenticio. Muy probablemente por milenios el maíz ha sido utilizado para hacer la chicha de maíz. Y solamente después los primeros datos de utilizo del maíz en manera masiva por un uso diario alimenticio llegan al primer milenio antes de nuestra era, no antes. Así que esto es interesante. Estas son hipótesis, ¿no? Pero los datos están llevando a esto. O sea, antes la fuente embriagante y solamente después la fuente alimenticia. ¿Esto qué quiere decir? Una fuente embriagante, que en este caso el alcohol, que ha inducido importantes conquistas culturales. En estos casos, una conquista alimenticia importante, ¿no? Así que es una manera diferente también de ver las fuentes embriagantes, ¿no? Que han sido también importantes por nuestra vida. Sí, sí, sí. Bueno, y datos así de sorprendentes es los que abundan en el libro, Giorgio. La verdad es que yo leyéndolo me llevaba muchas sorpresas. Ahora más adelante tengo unas preguntas que he sacado de mi propia lectura, pero de este tipo de comentarios es el tamaño de los datos que nos arroja este libro. ¿Qué tal, Giorgio, si comentamos un poco sobre las adormideras, que creo que es el tercer capítulo? O las papavers o las amapolas, estas hermosas cápsulas que abren en diferentes colores y a las que debemos los derivados opioides, que son los más poderosos analgésicos que tenemos: morfina, heroína, codeína, metadona, fentanil. ¿Qué nos dice tu libro sobre esto? Esto. Bueno, aparte que quiero dar una noticia que en realidad ha sido un descubrimiento ya del 2005, que pero ha escapado a la atención. Muy interesante, curioso. Ha escapado a la atención porque fue publicado en un lugar cultural muy pequeño que es lo de los entomólogos, es decir, los estudiosos de los insectos. Los polacos, un equipo polaco se ha dado cuenta de algo de raro con una relación entre una abeja y una orquídea común de la Europa, que han visto que la abeja tiene comportamientos raros, ¿no? Después que va adentro la flor y se han dado cuenta que esta orquídea, Epistapsis eleborina se llama, produce oxicodone. L'oxicodone
un compuesto sintético, sintetizado en Alemania en el 1916, y se pensaba que era un opioide sintético, hasta que nos han dado cuenta que la naturaleza ya lo había construido. Y lo ha elaborado esta orquídea por algo muy específico, porque la abeja que entra dentro y que en el néctar está el oxicodone y que come el néctar y se afecta de oxicodone, sus movimientos son más despacitos, se vuelve más perezoso. Y en esta manera, su cuerpo se llena más la superficie del polen. Y no solo, ello hace menos el grooming. El grooming es limpiarse el polen del cuerpo, porque se vuelve perezoso, como se vuelven perezosos más los drogadictos de heroína, ¿no? Por ejemplo. Así que su vuelo, así que esto es todo ventaja de la orquídea, porque después, cuando se va en una otra orquídea, el potencial impolinador es mucho más alto, mucho más grande. Wow. Pero esta cosa que el oxicodone ha sido ya elaborado por la naturaleza no ha pasado como noticia, por esta que la voy a dar. En lo que se refiere a la amapola de opio, bueno, la amapola de opio es una de las plantas embriagantes que no existía en la naturaleza. Ha sido creada por el hombre a través de la selección a partir de un otro papaver silvestre, el papaver seticerum, y buscando de conseguir una cápsula siempre más grande, ¿no? Ahí está que ha llevado a la construcción del papaver de opio. Inicialmente, probablemente los motivos eran como fuente alimenticia. En una cápsula de amapola de opio puede estar de 5.000 hasta 7.000 semillas, ¿no? Que son han sido utilizadas como alimento, como fuente de aceite. Todavía hoy en la Europa oriental hay países como en Polonia que se sigue utilizando como fuente alimenticia. Esto pasó en un neolítico tardo, estamos en el 5500 antes de nuestra era, y muy probablemente el lugar de origen es la Italia central, ¿no? Esto, los datos arqueológicos nos dicen esto. Los datos arqueológicos más antiguos se encontraron en la Italia central, no solo allí se encontraron cápsulas de tamaño intermedio entre el papaver silvestre y el papaver de opio, ¿no? Así que muy probablemente esto es el lugar de elaboración y de construcción. Por la amapola de opio tenemos un montón de datos arqueológicos. Voy a decirme uno que para mí es fascinante, esto hallazgo, que ya pasó al final del 1800. Una cueva, la cueva de los murciélagos en la España del sur, cerca de Málaga. Se descubrió, era cerrada esta cueva, se descubrió cuerpos, la fecha es 4200 antes de nuestra era, en un salón de esta cueva. Se observaron 12 hombres, los cuerpos eran momificados, porque siendo que la cueva fue cerrada por el aire, así que no pudieron, eran momias naturales. 12 hombres puestos contra la pared de piedra de la cueva, y al centro, en semicírculo, y al centro, una mujer. Ya esto, estamos en el neolítico, ya esto, diferenciación de género, esta mujer muy probablemente tenía un papel muy importante, ¿no? Porque está al centro frente a 12 hombres. Y no se conoce por qué murieron todos en una vez, no fueron matados, ¿no? Y lo que raro, cerca de cada uno de estos cuerpos, una cesta bien conservada, con adentro una cápsula de amapola de opio. También en la mujer y los 12 hombres. Yo lo encuentro fascinante esto, como hallazgos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Malamente, los cuerpos después, porque esto es un hallazgo del final del 800, fueron desperdidos y perdidos en los varios museos, así que no se puede
porque la cosa mejor sería hacer análisis químicas sobre los cuerpos para ver si había un utilizo de opio y para explicar mejor cómo murieron, etc. Bueno, este es uno de los hallazgos enigmáticos y fascinosos, ¿no? Que de seguro tiene que ver también con la amapola de opio, ¿no? Vale, la amapola de opio, a utilizarla, la morfina, la codeína, sus metabolitos, se puede encontrar en el pelo, se puede encontrar también en los tejidos de los huesos, como pasó, hay análisis químicas de esqueletos arqueológicos donde se puede averiguar esto, ¿no? Y hay una maravillosa iconografía de la amapola del opio por todo el Mediterráneo, ¿no? Por todas las poblaciones antiguas, sobre todo de la edad del bronce del Mediterráneo. La más afamada es la dea de Creta, la divinidad de las amapolas, esta divinidad que tiene como 80 centímetros de altura, que está en posición de orante, porque una vez no se rezaba en esta manera, se rezaba en esta manera, y con 3 amapolas de opios aquí en la cabeza, ¿no? Está muy afamada como iconografía. Iconografía. Que recordemos, iconografía sería una fuente indirecta. Sí, es una fuente indirecta porque no hay la planta, ¿no? Así no hay es. nada de la planta, pero hay una representación, ¿no? En este caso, la iconografía es una representación, en este caso una estatua, es decir, plástica, 3 dimensiones, hay una representación de la planta. Así que este es un documento iconográfico que atestigua un conocimiento y un uso del hombre de Creta, de esta isla, de la edad del bronce, con la amapola de opio. Es muy interesante el lugar donde se encontró esta estatua. Muy probablemente es una divinidad. La llaman la divinidad de la amapola, ¿no? Porque tiene estas 3 amapolas. Y se encontró en una capilla muy pequeña, muy baja y pequeñita, sin puertas y sin ventanas. Se podía entrar solamente arriba del techo. Wow. Y podían entrar solamente 1, máximo 2 personas. Era muy pequeñita. Y en una esquina se encontró ¿cómo se dice? Brasa por fuego, hacer el fuego. Y se ha pensado que muy probablemente la gente entraba para rezar a su divinidad, ponía un poquito de opio en el fuego. Esto producía fumo, por esto que el lugar es muy pequeño, así que mientras que rezaban, inspiraba, inhalaba, así esto lo ayudaba a ponerse en contacto con su divinidad. Genial. Giorgio, antes de hacerte la siguiente pregunta, quisiera decirle a todos los participantes, a todas las personas que nos están acompañando en la conexión de hoy, que desde ya pueden empezar a dejar preguntas en el chat. Cualquier pregunta o comentario que tengan la pueden escribir y la vamos a ir recogiendo. Carolina al final nos va a hacer el favor de transmitirnos estas preguntas para continuar la discusión, ¿vale? Bueno, Giorgio, hablemos un poquito sobre el cáñamo, sobre la cannabis. Se dice que es una de las plantas más antiguas que existe e incluso se plantea que ya estaba antes de que el ser humano pisara la tierra. ¿Es esto cierto según la arqueología o qué podemos comentar respecto a esta planta? Mira, la arqueología del cáñamo la puedo considerar el incubo de los arqueólogos, sobre todo el arqueo botánico. La arqueología es la pesadilla. Es mi pesadilla la arqueología del cáñamo. Es la pesadilla de los arqueobotánicos, porque hay un montón de datos arqueológicos milares por toda la Eurasia. Hay un grande problema de las orígenes, hay un montón de fake afuera y también adentro del mundo académico, el mundo arqueológico, ¿no? Así que ya hay que hacer un gran trabajo de limpieza de los datos. Depurar. Y la mayor parte de estos datos son contradictorios. Así que sí va a ser un grande problema. Proprio en esta semana ha salido nuevamente un nuevo estudio de la genética antigua de la cáñamo, donde el problema más grande son las orígenes, cuando el hombre empezó.
a relacionarse con el cáñamo. Ahora, es verdad lo que dices que se dice que el cáñamo o el protocáñamo, protoespecies antiguas, existían antes de la llegada del hombre moderno. Los datos más ciertos, por lo menos tomo solamente los más ciertos, son, llegamos al Tardomiocene. Tardomiocene quiere decir 8-11 millones de años. Así que la existencia de plantas protocáñamo en la Eurasia, ¿no? Sobre todo en Rusia, en la Asia del Norte. Así que es verdad que el cáñamo existía antes de nosotros. Por ejemplo, no solo sabemos ahora que en la Europa la presencia del cáñamo es muy antigua, más de 200.000 años como mínimo. Y esto lo digo porque varias veces se pensaba, el cáñamo lo llevaron los romanos de la Asia. No, absolutamente, el cáñamo ya existía en Europa. El problema grande es cuando el hombre empezó a relacionarse con esta planta, no solo por cuáles fines, porque conocemos que se puede utilizar el cáñamo como fuente alimenticia, para construir ropas o como fuente embriagante, ¿no? Bueno, los datos genéticos, estudios genéticos hoy nos dicen que la diferenciación de las dos plantas, la planta para construir ropas y las plantas como fuente embriagante, ¿no? Esta es una diferenciación por el hombre, ha sido el hombre a diferenciar esto. Esta diferenciación empezó, parece, hace 12.000 años en la área de Japón y de la China oriental, cultura Jomon, ¿no? Estos son los datos. Así que por lo menos conocemos que hace 2.000 años el hombre ya estaba cultivando esta planta y empezó a diferenciarla en sus dos funciones, de ropa o como fuente embriagante. Pero como datos que atestiguan con seguridad un utilizo de la planta del cáñamo como fuentes embriagantes, siguen a ser muy tardos, no más antiguos del primer milenio antes de nuestra era. Así que, de momento, podemos estar ciertos solamente de los últimos 3.000 años que el hombre utilizó el cáñamo como fuente embriagante. Es probable que la utilizó también antes, pero hasta ahora no se han encontrado datos, sobre todo datos ciertos, no los fakes, ¿no? Esto es importante. Así que es muy complicado, no solo lo que, por ejemplo, unas cosas que he dicho ahora no se encuentran en el libro, porque prácticamente cada unos meses sobre la arqueología del cáñamo hay nuevos datos, hay nuevos cambios de ideas. Por ejemplo, se pensaba el origen, yo lo he escrito en el libro, que se llega a la origen, la Asia central, la China central. Ahora no, parece que es la China oriental. Siempre cambian las cosas, ¿no? Así que digo, es mi pesadilla, la arqueología del cáñamo. Vale. Ok, Giorgio, ahora entremos al maravilloso reino fungi. ¿Qué datos nos ofrece la arqueología de las plantas embriagantes sobre las setas, incluyendo el género Psilocibe y las amanitas? Bueno, mira, por esto yo voy a compartir unas imágenes, si me permites. Sí, Que adelante, por vamos, favor. esquema interno, espera, no esquema interno, espera. No, esto, il tuo schermo intero, condividi, vale. Ahora, ¿qué es esta? ¿Se ve? Esta Sí, del tercer lo nivel. veamos. Bueno, porque tengo que decir, yo sobre yo empecé con la etnomicología y la arqueomicología, los hongos, la relación del hombre con los hongos embriagantes. Creo que mi investigación más afamada sea esta del Tassili, del Sahara, es decir, yo descubrí un antiquísimo, estamos como 6-7 mil antes de nuestra era, antiquísimo, un culto de utilizo de hongos psicoactivos visionarios en un área que es raro, en un área rara, el desierto del Sahara, donde hoy no se encuentra nada de hongos. Pero en aquel tiempo el desierto de Sahara estaba lleno de agua, de ríos, de lagos, de árboles y
de hongos. Hay pinturas maravillosas donde se encuentran objetos que parecen muchos a los hongos. Esta imagen aquí, espero que lo enseño mejor aquí, que se ve mejor. Esto que llega de una pintura de tinta salif, representa hombres que danzan, que tienen cuernos con máscara, y tienen en la mano, cada uno tiene un objeto que parece un hongo. Pero lo que a mí me ha convencido que aquí soy frente a un antiguo culto de hongos visionarios es lo que yo he llamado el detalle killer. En este caso, el detalle que te killer en el sentido que te quita cualquier duda interpretativa. En este caso, el detalle killer es que a partir del hongo, puede ver que hay dos líneas, en cada uno de los hombres, hay dos líneas, puntos, que llegan hasta el centro de la cabeza. Y esto es como para representar el efecto, que es algo de inmaterial, ¿no? El efecto que el hongo tiene sobre la cabeza humana. Hay que pensar que aquí estamos en el Paleolítico, hace no 9.000 años, así que es algo de muy particular este detalle aquí. Lo curioso, que quiero decir esto anecdótico, que muchas veces en conferencias, congresos o gente jóvenes que me se acercaron, me han enseñado en su pie o en su espalda, donde es, que se han tatuado esta imagen, ¿no? Así que he visto, se ha vuelto afamado en un cierto ambiente esta imagen del Tassili. Una otra investigación mía ha sido hecha Giorgio, perdón, una pregunta respecto a esto que nos muestras. Hay, ¿qué se puede hipotetizar sobre la especie de hongo o el tipo de hongo que hemos hallado Listo, allí? mira, sí, aquí yo he contado como más de 220 imágenes de hongos, ¿no? Porque no hay solo esto, hay también, por ejemplo, esto que yo he llamado divinidades de los hongos, ¿no? Tú puedes ver estos antropomorfos en forma de... Porque por toda la parte, por todo el cuerpo salen imágenes de hongos. Tiene hongos también en las manos, ¿no? También esto tiene hongos aquí. Esto probablemente eran divinidades, son muy grandes, pintadas. Yo he visto dos tipos de hongos. Uno, que son estos, que podría ser, se puede sospechar, hongos psilocibínicos. Y unos más grandes, más gruesos, que aquí no hay. A pensar a la manita, no lo sé. Es difícil porque era un ambiente que ahora, donde ahora no hay hongos por nada, ¿no? Así que, es probable que una de las especies sea psilocibínica. Esto también porque hay imágenes, ¿no? Aquí ahora que se ve que tiene relación con el ámbito stercoral, es decir, así que conocemos que hay hongos stercorales, ¿no? Del estércol, ¿no? Así que puede ser que una fuese psilocibínica, pero es solo hipotético, ¿no? Esto en realidad en el India del Sur, estos son muy grandes, parece que te encuentras como Alicia en el País de las Maravillas, aquí cuando entras en estas áreas donde hay 10, 15, 35 a veces de estos hongos de piedras muy grandes, Kudakalu están llamados. Esto muy probablemente tiene a que ver con la manita muscaria, porque yo encontré, y esto lo arqueólogos no se dieron cuenta, que estos no son tumbas, los Kudakarlos. Las tumbas son alrededor de estos monumentos, donde hay el contenedor de las cenizas del muerto y hay una piedra que cubre, piedra capucha se llama, y en esta piedra se encuentran excavaciones hechas por el hombre que pueden bien representar lo que son los puntos blancos, ¿no? El resto de los puntos blancos de la manita muscaria, ¿no? Y la manita muscaria no crece en esta región. La manita muscaria y la manita panterina. Así que estas sí que probablemente podemos interpretar e identificarlas como amanita muscaria, ¿no? Bueno, esto para
ver mis investigaciones. Quiero hablar un rato de una cuestión colombiana, que es los pectorales de Dario. ¿Se ven? ¿Sí? ¿Se ve la imagen? Sí. Estos Sí, son maravillosos, estos objetos en oro en realidad en tumbaga, esta mezcla de cobre y oro. Se ha encontrado en Panamá, sobre todo en Colombia, cultura quimbaya, pero no solo cultura calima, talima, en varias culturas colombianas del primer milenio, sobre todo de la nuestra era. Estas cabezas redondas, ¿no? Que se entiende bien mirando detrás, que pueden ser hongos, ¿no? Varios estudiosos, Schulz, no no solo, también arqueólogos colombianos antes de Schulz, he visto que ya empezaban a sospechar que estos eran hongos alucinantes, arriba de estas divinidades, ¿viste? Y nos trae una confirmación que la cultura quimbaya conocía los hongos a través de imágenes como esto, de este objeto que es un poporo, contenedor de la carpa y la coca. Este hombre sentado que tiene en la mano dos evidentes hongos. Así que aquí hubo un uso y un culto religioso de hongos. Ahora, yo siempre me estoy preguntando cómo es posible que en América del Sur, con así tantos hongos, sobre todo psilocibínicos, hay un montón de hongos psilocibínicos en América, ¿cómo es posible que no tenemos documentos modernos actuales de utilizo de tradicionales de hongos? ¿No? Tenemos este importante documento arqueológico que nos atestigua que alguien ya lo conocía muy bien. Ahora, yo son años que busco documentos etnográficos de los utilizos de hongos, pero sí conocer muy pocos. Aquí hay unos de estos. Por ejemplo, en Ecuador, los guaraní utilizan un liquen, que es un liquen basidiomiceta, en realidad alucinógeno, lo utilizan por sus usos religiosos, chamánicos, y se ha descubierto que esto, liquen, el dictonema guaraní, produce contemporáneamente psilocibina y DMT. Es el primer hongo que por la primera vez encontramos producido en el mismo organismo la psilocibina y el DMT. Hay otros datos, pero son muy pequeños, cosas pequeñas. Por ejemplo, Chantry Herrera en el 1670, que habla del uso de hongos entre los yurimaguas del Perú, hongos embriagantes. El rupe el nombre de un hongo blanco utilizado por los hechícheros de la Guyana. No solo, yo encontré los barazana, yo creo que los barazanas del Brasil conocen más de esto. Simplemente los antropólogos no lo han dicho, son cosas secretas, probablemente más secretas, así que hay un conocimiento de los hongos embriagantes entre los barazanos. Pero esto es algo, es muy poco, demasiado poco respecto a un continente entero que tiene un montón de hongos psicoactivos, no solo que tienes un montón de poblaciones acostumbradas a, a buscar fuentes embriagantes, ¿no? Esto es algo que no me corresponde, ¿no? Una cosa. Y yo sigo a buscar, sobre todo en los documentos etnográficos, porque creo que se puede encontrar más. Giorgio, en tu libro ahora recuerdo que tocas un punto bien importante, por ejemplo, en este caso en donde se pierde en algún momento el rastreo que se puede hacer de la evidencia arqueológica, también hablas de que en ocasiones la arqueología se ve enfrentada a descubrir eh, más bien a redescubrir cosas que tal vez en el pasado ya existieron y que lo que está pasando es simplemente un redescubrimiento de algunas de estas fuentes embriagantes que tuvimos algunos lapsos que fueron como bardos, como intervalos en los que se desapareció la evidencia, pero lo que ahora aparece como un gran hallazgo tal vez es algo que ya fue usado antes, ya fue descubierto antes y estamos hablando ahora de redescubrimientos. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, sí, esto pasa porque hay una manera de pensar que es equivocada, que solitamente pensamos en la fuente embriagante, las drogas, ¿no? Ah, el hombre lo descubrió todas, antaño, mucho, a millares de años, y después que como si este conocimiento fuese algo de conquistado y
que siempre ha existido después. No es así. El hombre ha descubierto, el hombre también ha olvidado, el hombre ha redescubierto, y no solo, el hombre sigue a descubrir nuevas fuentes embriagantes. Esto pasa, sigue a pasar, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Jurema. No encontré nada de arqueología de la Jurema, esta planta del Brasil está también en México, pero l'utilizzo religioso, l'utilizzo como fuente embriagante es sobre todo en el Brasil. He publicado un estudio sobre los documentos más antiguos, pero que no llegan más antes de 1700 de nuestra era, ¿no? Hace 2 siglos, 3 siglos. Y la sospecha es que probablemente ha sido descubierto en estos últimos siglos, porque pasa también esto, ¿no? Los chamanes de la Amazonia que utilizan la ayahuasca son allí que siguen a poner adentro la ayahuasca esta planta, esta semilla, esta hoja, ¿no? Y a descubrir, siguen hoy a descubrir los efectos de esta planta, de esto, porque hay un mecanismo que es maravilloso, por ejemplo, entre los ayahuasqueros del Ucayali. ¿Cómo descubrir cómo esta hoja, esta planta no conoce nada, ¿no? ¿Qué es? Es venenosa, puede tener propiedades medicinales, propiedades embriagantes. ¿Cómo descubrirlo? Ellos toman una hoja de esta planta que no conocen, la ponen adentro a la ayahuasca mientras la cocinan, la ayahuasca y el brebaje, ¿no? Después, cuando toman el brebaje, la ayahuasca, es la ayahuasca misma que enseña. Ella indica, enseña qué propiedades tiene esta planta. Y ellas están siguiendo en esta manera y siguen a descubrir propiedades medicinales y también propiedades embriagantes nuevas, ¿no? Así que es por esto que descubrir se ha olvidado muchísimas veces, bastante pensar las migraciones de los pueblos, ¿no? Los pueblos, por ejemplo, en Asia, los pueblos que conocían la manita muscaria que existía arriba en la Siberia, en el Asia central, etcétera, que llegan los indoeuropeos, que llegan en la valle del Indo, en las valles iranianas, donde allí no crece más la manita muscaria y se pierde este conocimiento. ¿Cuántas veces ha pasado también esto? Ahora, es verdad que yo he visto que hay un principio, el principio de la migración de las drogas, es decir, el hombre, ¿dónde va? Se lleva consigo o busca de llevarse consigo sus drogas. Esto es un axioma que yo lo he visto en la historia de las drogas. Pero cuando puede, no siempre puede llevarse consigo, por ejemplo, la manita muscaria es imposible llevárselo consigo, ¿no? Así que también hay pérdida de conocimiento o pueblos que son matados todos, ¿no? Y se pierde el conocimiento de sus drogas, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado esto en la historia humana? ¿No? Así es. Giorgio, que pudiéramos comentar sobre las fuentes mezcalínicas, el peyote y el San Pedro. La cuenta, bueno, sobre la mezcalina, antes de todo tengo una queja con los arqueólogos. Yo siempre los aprovecho de esto, porque los arqueólogos americanos, claro, ¿no? Siguen a no buscar la mezcalina en los hallazgos arqueológicos, en las vasillas, en los pelos de las momias, etcétera, por San Pedro. Buscan la cocaína, buscan el DMT, pero siguen a no buscar la mescalina. Pero en los Andes, en la grande arqueología de los Andes, San Pedro ha sido uno de los agentes visionarios más importantes de los Andes. Así que hay que buscar también la mescalina y sus metabolitos, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo humano. Ninguno todavía ha hecho esto. Lo mismo por el peyote. Siguen a buscar, ahora están empezando a buscar la atropina en las Américas del Norte, la están encontrando. La atropina es uno de los principios activos de las daturas, ¿no? Bueno, pero siguen a no buscar la mescalina. Por lo que se refiere a San Pedro, a la fuente mescalínica, el San Pedro es la fuente visionaria de lo cual los datos arqueológicos tenemos las fechas más antiguas, más de 10.000 años de relación del hombre con el San Pedro. Por cuanto se refiere a la peyote, de momento tenemos 6.000 años de relación del hombre con el peyote.
Se ha encontrado peyote propio conservados en varios cementerios del Texas, cementerios arqueológicos del Texas y del México del Norte. Hay una iconografía muy interesante que pero todavía no ha sido bien estudiada. Es decir, imágenes del peyote en varias vasijas de culturas como las Colimas, etc., del México. En esa tenemos un montón de datos de evidencia directa, ¿no? A veces se encuentra, como pasó hace unos años cerca de Lima, en una tumba, un cactus bien conservado, un trozo así de San Pedro, como ofrenda, ¿no? Dejado allí como ofrenda al muerto. Tenemos datos polínicos muchísimos y tenemos un montón de datos iconográficos. Prácticamente casi todas las poblaciones preincaicas peruanas, Cupisnico, Chavín, etc., hay una iconografía, una representación de San Pedro maravillosa. En este sentido indico una imagen más, así que me voy nuevamente, ¿no? Sí, esto. ¿Se ve ahora? No. Sí. Sí, se ve bien, bien. Ok. Que es una cosa curiosa que se refiere a San Pedro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Bien, es decir, en San Pedro hay en un cierto periodo del año, esto en los Andes, ¿no? Hay un caracol que se llama Scutulus, esto es aquí, un caracol grueso, grande, que come la carne de San Pedro, se puede ver aquí, y vive de la carne de San Pedro. Y comiendo la carne de San Pedro, su carne, la carne del caracol, se rellena de mescalina. Así que si yo, hombre, como el caracol, tengo un efecto visionario, un efecto mescalínico, ¿no? Esto en manera indirecta, esto se habla que el caracol, se dice, es fuente secundaria de drogas, porque la fuente primaria, la que produce la mescalina, es San Pedro, no es el caracol, ¿no? Simplemente el caracol hace de trámite, ¿no? A veces conocemos casos de fuente terciaria de drogas, también cuarta de drogas, etc. Bueno, lo que es interesante que los moches han sido grandes utilizadores de drogas, esto probablemente todas la población preincaica peruana, pero ellos sobre todo han representado muchísimo su utilizo de sus drogas, ¿no? Y se ha encontrado estas imágenes de hombres frente a divinidad caracol, se llama esto, o hombres que colectan los caracoles, esta representación de San Pedro. Ahora, hay una costumbre en unas áreas de las Andes de comer estos caracoles, pero cocinándolo muy bien, purificándolo. Pero a veces, o porque se come mucho, o porque no se ha purificado bien. Hay quien se va al hospital. Se va al hospital porque le pasa un efecto mescalínico, pero sin saber esto, entonces se toma miedo y llega al socorro de un hospital. Esto ha sido registrado y la gente se ha pensado qué ha pasado y se ha entendido esto, que el caracol es lleno de mescalina. Los moches antiguos habían descubierto esto y habían divinizado el caracol, como se ve esta imagen de un guerrero que hace ofrenda a esta divinidad caracol, con también representaciones de colección del caracol que lo colectan con estas cestas en la misma manera con la cual se colecta hoy en día. Eso es algo de curioso que se refiere a la mescalina. Voy a decir algo más sobre la cocaína, que me he olvidado antes, sobre la coca. Esto es un ejemplo para entender cómo mi trabajo a menudo es un trabajo de interrelación de datos de diferentes disciplinas, como en este caso, que hago una unión de datos arqueológicos y de farmacología y medicina. Y esto me permite de entender cosas que si no, no podía entenderlo.
Siempre la cultura moche, ¿no? La cultura moche hay representaciones del utilizo de coca. Se puede ver estos son viejos, la cruces en la cara son viejos, que toman con el poporo, toman la cal, estos son comedores de coca, consumidores de cocas, todas estas. Y cuando los moches representan estas escenas de uso de coca, siempre, digo siempre, al 100%, dibujan estos conjuntos de puntos, puede ver puntos cualquier parte. Al punto que yo cuando entro en un museo, cuando veo también de larga estos puntos, allí hay la coca de seguro, porque siempre está asociado los puntos con la coca. Y esto se han dado cuenta los arqueólogos, pero no lo han entendido por qué, ¿no? ¿Qué tiene que ver estos puntos? Ahora, tomamos un dato, que es un dato de la neurofisiología, ¿no? Que se han dado cuenta dando cocaína a personas, todas las drogas producen como efecto, producen fosfenes, ¿no? Que son estas imágenes luminosas, que por ejemplo se puede ver cerrando los ojos mejor. Son varios tipos, son siempre los mismos, 20-25 nomás, tipología de fosfenes. Y hay drogas que te inducen, no son solamente inducidos los fosfenes por las drogas, también en otra manera. Hay drogas, a cada droga se induce particularmente más un tipo de fosfene que otro. Y estudios neurofisiológicos de Knoll, Alemania, años 1950-52, bueno, esto es Siegel, pero son de Knoll, se han dado cuenta que el fosfene más frecuente inducido por el utilizo de la cocaína son estos puntos, que son puntos luminosos, cerrando los ojos, son puntos luminosos en la oscuridad, ¿no? Y por esto los moches se habían dado cuenta de esto. Probablemente habían dado un valor semántico a estos puntos, ¿no? Y lo han siempre representado. Por esto que hay esta representación de puntos en sus imágenes de consumidor de cocas, ¿no? Bueno, esto, como digo, es un ejemplo de unión de datos de diferentes disciplinas. Es muy importante a menudo, para entender cosas que una disciplina sola no puede. Giorgio, siempre agradecerte por tan buena pedagogía que tienes a la hora de expresar tus ideas, y yo quisiera resaltar que es una de las virtudes también que tiene el libro, que tienes algunas imágenes muy explícitas como las que nos vienes presentando. Y por ejemplo, acá tenemos la de los hongos que nos mostraste ahora. Sí. Uh-huh. Sí, Entonces, pues agradecerte, porque siempre a la hora de transmitir tus ideas, por muy complejas que sean, es fácil de digerirlas. Y justamente sobre esto, Giorgio, que estabas presentando sobre la coca, era la siguiente pregunta, aprovechando este público mayoritariamente de los Andes. La pregunta era: ¿qué nos podías decir respecto a la coca? ¿Qué nos comenta la arqueología de las drogas, de las plantas embriagantes respecto a la coca? Y recuerdo una historia que en la introducción a tu libro muy bien la desarrollaste, y es el famoso caso de este equipo alemán de Balabanova. Es una historia bastante peculiar, interesante, que nos gustaría que la compartieras en este momento. Sí, vale, la cuestión de la FER Balabanova, se podría llamar así, ha sido una mal entendimiento, y no solo ha dado problemas también. Este es uno de los grandes fakes de la arqueología de las plantas embriagantes, ¿no? Yo he escrito muy aprofundidamente en mi sitio, allí en el libro hay un asunto de esto. Prácticamente esta alemana, ella era una química que analizaba los pelos de los hombres modernos en cuestiones judiciales, ¿no? Para averiguar si había utilizado menos drogas. Y ha empezado a analizar los pelos, sobre todo, de momias de todo el mundo, ¿no? También momias peruanas, momias
egipcia, ¿no? Y ha empezado a encontrar en todas estas momias todas las drogas. Por ejemplo, en las egipcias ha encontrado cocaína, ¿no? Y en las momias peruanas ha encontrado el THC, el compuesto del cáñamo, ¿no? Que es algo que no corresponde, porque el cáñamo ha llegado después Colón en las Américas, por nuestro conocimiento. Lo mismo, la cocaína en Egipto ha llegado de seguro después Colón, ¿no? Porque esto ha sido es un gran escándalo. Es un gran escándalo. Su afirmación, ella era una química, nada más, ni arqueóloga, nada, solo una química. Su afirmación que entonces esta era la demostración que los antiguos egipcios hacían viajes a la América del Sur, ¿no? Wow. En Perú, para conseguir la coca, y hacían varios viajes, ¿no? Que esto es algo de fantasioso, ¿no? Bueno, después varias cosas se ha entendido que ella se equivocaba en las análisis químicas. Se ha entendido que no solo que, por ejemplo, encontraba también nicotina en las momias egipcias, pero en el 1800 las momias, para conservarlas, se ponía nicotina, ¿no? Esto ella no lo sabía, por esto que encontraba nicotina. Otras veces se equivocaba como análisis químico, ahora no estoy explicando todos, pero su idea ha sido fantasiosa, pero ha sido tan fantasiosa cuanto se ha difundido por todo el mundo, porque los medios, los periodistas, te pueden imaginar una idea de este tipo, así que todavía hoy existe gente que piensa esta cosa, ¿no? O ahora es noticia de complotismo, no dicen que los hechizos llegaban al Perú, pero bueno, es algo de imaginario, pero ha sido un problema muy serioso también, porque hablando de drogas, hablando de todo, pero sobre todo cuando se habla de drogas, hay un grande problema de credibilidad, ¿no? Tiene que ser más serioso de los otros, ¿no? Eso lo conozco yo en mi trabajo, ¿no? Por eso que yo estoy muy serioso, porque es un momento no ser creíbles, ¿no? Hablando de drogas, ¿no? Proprio por el grande problema de drogas, por el grande tabú también de las drogas. No te digo cuánto encuentro el tabú de las drogas entre los arqueólogos, afortunadamente no los de la América Latina, pero los arqueólogos de mi país, es italiano, de la cultura etrusca, de la cultura romana, egipcia, etc. Tienen un tabú de las drogas. Cuando encuentran drogas no quieren verlas, ¿no? Es un poquito como el sexo, ¿no? Sexo y droga, esos son dos problemas, dos grandes tabú. Cuando encuentran escenas de sexo en los antiguos egipcios, no quiere verlo, ¿no? Esto, yo son 40 años que conozco, que encuentro estos problemas del tabú, así que de seguro hablando de drogas hay que estar muy creíbles, ¿no? La Fer Balabonova ha dado un gran problema de credibilidad a la arqueología de las plantas. Bueno, Giorgio, finalmente una última pregunta para que nos vamos con las preguntas del público. Caro, ¿nos ayudas a recogerlas, porfa, para que las hagas tú? Una última pregunta, Giorgio, que es de interés general, pero particularmente importante para nosotros en esta parte del mundo que la producimos, y es la ayahuasca. ¿En qué va el consenso científico sobre la antigüedad de la ayahuasca? Sí. Mira, la ayahuasca, bueno, no es mi pesadilla esta vez, pero es problemática, es muy problemática. Yo creo de haber contribuido a clarificar, ¿cómo se dice? Aclarar. Aclarar, gracias. Aclarar. Aclarar unas cosas, porque hay esta idea que está muy difundida, no en el mundo arqueológico, que la ayahuasca es antigua de por lo menos 5.000 años, ¿no? Que yo entiendo bien de dónde ha llegado esto. Y los pocos, son tres, los pocos datos arqueológicos que quieren atestiguar un antiguo utilizo del hombre de la ayahuasca, todos los tres no son creíbles. Yo en mi escrito lo he desmontado, todas estas tres, sus tesis, ¿no? Sobre todo la del equipo de Ogalde. Ogalde encontró en dos cadáveres, dos momias del norte del Chile, en el pelo encontró armina,
Y de ahí, seguro ayahuasca. Estamos en el primer milenio de nuestra era. Esta es la demostración del uso de la ayahuasca. De seguro, ¿por qué? Pero basándose sobre asuntos equivocados. Por ejemplo, porque, en su opinión, la armina en toda la América del Sur se encuentra solamente en la liana de la ayahuasca, que no es verdad. Yo he publicado más de 35 plantas de la América del Sur que producen armina. Varias están en la área del descubrimiento de Ogalde. No solo la armina se puede producir en el pelo, presentar en el pelo. Por ejemplo, si yo fumo mucho tabaco, si yo tomo cerveza, si yo como carne cocinada al fuego, en mi pelo puede llegar armina. Así que hay varios motivos por el cual se puede decir que, así que no por fuerza es la ayahuasca, que lega más de 400 kilómetros del lugar de descubrimiento de Ogalde. Bueno, así que todos los tres datos arqueológicos no son creíbles, ¿no? Y no solo, yo pertenezco a un pequeño grupo de investigadores que están empezando a pensar, son los documentos que nos llevan a esto, estamos empezando a pensar que la ayahuasca, como la jurema, puede ser, la ayahuasca entiendo como brebaje completo, las dos plantas, o el yagé también, las dos plantas juntas, que puede ser que ha sido un descubrimiento reciente, como 300, 500 años, no más. Son varios tipos de datos, de etnomusicólogos, de etnohistoria, arqueológicos que no existen datos arqueológicos, de documentos históricos. Un conjunto de datos no están llevando a esta posibilidad. No te digo en Italia cuántos se han enfeado, por ejemplo, los daimistas o los amantes de las ceremonias de ayahuasca, ¿no? Que por ellos la ayahuasca es antigua, miles de años, ¿no? Que se han enfadado conmigo porque yo voy a decir esto. Pero yo siempre contesto esto. Sí, me ponemos que es un descubrimiento reciente. Esto no quita nada al grande valor de la ayahuasca o del yagé. No solo, es algo de más, porque han descubierto las etnias de la Amazonia, han descubierto algo de así enorme como la ayahuasca. También cuando ya estaba el blanco. Es decir, esto, la gran importancia, sigo a tener un gran potencial de descubrimiento. Y como te digo, sigo en estar allí, a poner cosas dentro de la ayahuasca, a descubrir nuevas plantas. Vamos a ver en los próximos 50 años qué van a descubrir más, ¿no? Así que no quita nada como valor de la ayahuasca. Si bien la ayahuasca no es así tan antigua como normalmente se dice, ¿no? Genial, Giorgio. Súper cumplidos con el tiempo, 1:15. Vamos a tener 15 minutos, entonces para hacerte algunas preguntas, Giorgio, ampliar un poco la discusión. Muchas gracias a los que continuaron conectados hasta esta hora, a los que se tuvieron que ir también, igualmente gracias. Caro, ¿tú tienes comentarios, recomendaciones, preguntas, inquietudes? Cuéntame un poco qué has recogido del chat. Gracias. Bueno, hay varias preguntas que están planteando varios de los participantes. Entonces empezamos por la primera. Santiago Hernández Giorgio pregunta, en Grecia se rendía culto a Dionisio como dios del vino. Se sabe que estas bebidas embriagantes no solo contenían alcohol, sino también plantas embriagantes, lo que hacía de Dionisio mucho más que un dios del vino o de la fertilidad. Hay evidencia de usos del alcohol en América con este mismo concepto. Con el concepto, bueno, Dioniso normalmente se dice el dios del vino, ¿no? Es verdad, pero se puede decir que no es solo el dios del vino. Los estudios han bien demostrado que originalmente Dioniso era el dios de otras fuentes embriagantes, por ejemplo del hidromiel. Empezó allí con el hidromiel, y no solo. Se puede decir que Dioniso es una de las
grandes divinidades de las fuentes embriagantes, de todas las fuentes embriagantes que la sociedad griega en este sentido conocía, ¿no? Porque pasa esto, que cuando una sociedad, un pueblo, empieza a conocer fuente embriagante, por ejemplo, una fuente embriagante, después empieza a conocer más, ¿no? Y si diviniza esta fuente embriagante, la divinidad poco a poco se encarga de todas las fuentes embriagantes. Así que se forman estas divinidades complejas, como es el caso de Dioniso en Grecia, el caso de Xochipilli entre los Nahua, el caso de Shiva en India, ¿no? Que estas no acaso son divinidades extáticas con las máscaras, danzan, tienen características comunes. Y una de las características comunes es que son divinidades de los estados modificados de conciencia producidos por las varias fuentes embriagantes. Así que son formas complejas, ¿no? Que en el tiempo se encargan siempre más. Mira, Xochipilli, todas las flores que tienes en su estatua. Aparte, el problema de identificación de estas flores que todavía está muy abierto, ¿no? Que no es como la representación de identificación de Schultz y de Watson no es muy correcta, probablemente hay que estudiar más, pero son estas divinidades complejas, ¿no? Dioniso de seguro tiene que ver, de seguro, muy probablemente con los hongos también, con los hongos embriagantes, porque hay que pensar también que los brebajes alcohólicos tienen un efecto por sí mismo, pero no solo, son óptimas soluciones, se llaman en italiano, lo traduzco en italiano, soluciones madres para disolver compuestos químicos, porque tienen alcohol y tienen agua. Y las plantas, los compuestos químicos que están en las plantas, pueden disolverse o en el agua o en el alcohol. Así que si yo tengo un compuesto que me tiene los dos, de seguro me disuelve lo que está dentro a una planta, ¿no? Así que el alcohol ha sido utilizado también para poner otras fuentes, ¿no? Para disolver fuentes. Esto pasa también con el pulque, ¿no? En el pulque se ponían cosas, se ponían raíces embriagantes, otras cosas. Tenemos un montón de casos. En la chicha también se han puesto lagartos vivos, de todo dentro de la chicha, ¿no? para disolver sus principios. Genial, Giorgio, gracias. Giorgio nos envía Cami Coya, saludos desde Bolivia. Nos envía Osiris González, saludos desde México. Y Isabela Pareja nos pregunta, cuando dices que existen plantas que fueron creadas por el hombre o seleccionadas por el hombre, ¿te parece que esto tiene una connotación negativa o cómo lo ves? No, absolutamente. Mira todas las plantas alimenticias que el hombre ha creado. Ha creado inconscientemente, ¿no? Porque el hombre antiguo no se interesaba de especies botánicas, etcétera, pero seleccionando, son la obra de selección de las plantas, ha conseguido varias plantas, todos los cereales han sido creados por el hombre y hoy nosotros comemos cereales, vivimos por los cereales, porque comemos los cereales. Lo mismo, las plantas embriagantes, las más afamadas son la amapola de opio, son el cava, bueno, el cava está en la Oceania. ¿Qué otras plantas embriagantes que ha creado? Seguro las 3 especies de coca, porque hay 4 especies de coca, ¿no? La Turcillo, Novogalensis, 3 han sido creadas por el hombre, ¿no? A partir de la primera, que puede ser la coca de los Andes, la Coca-Coca, digamos. Así que hay, pero no veo algo de negativo de esto, absolutamente. Vale. Bueno, ahora continúo yo. Santiago Hernández también te pregunta, en la India se habla del soma. Hay cierta teoría que pretende justificar que se trataba de Amanita. Le gustaría saber tu punto de vista al respecto. Es un problema muy complejo, lo del soma, de cuál es el soma. De seguro,
el Soma, cuando llegó, con la población indoeuropea, cuando llegó en la India, casi de seguro no era la manita muscaria, ¿no? ¿Acaso se habla de los sustitutos del Soma, sustituto 1, sustituto 2? Este es uno de los casos cuando la población indoeuropea del norte de la Asia llegó al sur, perdió el Soma original, por lo menos. La teoría del Soma que fuese la manita no se refiere al Soma de la India, cuando esta población ya está en la India. Se refiere al Soma originario, Soma Yaoma, originario de la población cuando estaban en el área caucásica, en el área nórdica. Allí probablemente el Soma puede ser que fuese la manita muscaria. Este Soma, el Soma originario, es el Soma de los Rigveda, de los himnos de los Rigvedas, ¿no? Así que nosotros podemos buscar leyendo el Rigveda, pero es muy enigmático, es muy complejo la cuestión. Ahora el Soma y la Oma, de seguro, ahora fueron después algo diferente. Por la Oma, el Pegano Marmara muy probablemente como sustituto se utilizó. Unos casos, la efedra. Hoy en día hay unos lugares en India donde se utiliza una especie de efedra como Soma, ¿no? Pero son sustitutos tardos, ¿no? El problema es cuál fue el original, cuál fue lo de los Rigveda, de los grandes himnos del Rigveda, donde se ve que hay un concepto muy profundo religioso por esto embriagante, ¿no? Bueno, la hipótesis más probable, pero no demostrada totalmente, es que fuese la manita muscaria. Genial, Giorgio. Osiris González, desde México, creo que es el Osiris colega. ¿Podría hablarnos un poco sobre las piedras hongo mayas que se encontraron en Caminalhuyú, en Guatemala? ¿En qué sentido la evidencia arqueológica sería suficiente para hablar de los usos rituales de los hongos neurotrópicos? Bueno, el hallazgo de Caminalhuyú, voy nuevamente a enseñar una imagen para que todos, magari no todos lo conocen. Espero de no equivocarme, me parece que sea esto donde está, donde aquí. Pero que voy en mi sitio, este es el sitio samorini.it. Hay un montón de cosas. ¿Por qué no llega? Ok. Es un sitio enorme. Vamos a ver arqueología, América. Vamos a ver mayas tequi, los hongos, le pietre fungo mayas. Esto. Creo que tú te refieres a esto, ¿no? Me parece. Este hallazgo. Es un hallazgo fantástico, fabuloso. Son nueve piedras hongos, ¿no? Piedras hongos. Y hay estos metales también. Estos eran en un lugar escondido bajo una pirámide que los arqueólogos descubrieron casi casualmente. Estaban escondidos estos nueve. De seguro tienen una relación estos nueve, por ejemplo, con los nueve divinidades del panteón maya, los Bolonticú, que eran los señores del otro mundo. Y hay una posibilidad, estos metales se utilizaban porque el hongo se ponía aquí adentro y se conseguía el jugo del hongo, se tomaba el jugo del hongo. Es probable que aquí había un utilizo se ha hipotizado por los oficiantes del culto, que cada día utilizaban un tipo de hongo diferente, siempre visionario, cada uno corrispondente a una divinidad y corrispondente a un día de su semana entre comillas, ¿no? Así que es un hallazgo fabuloso. Tiene varias correspondencias. Consejo traduciéndolo con Google en castellano, de leer esta página, porque ahora
tengo que decir también que no me recuerdo totalmente la cuestión, pero de seguro es uno de los hallazgos que se refieren a los hongos psicoactivos, no solo mayas, de todo el mundo, más importantes. Estos hallazgos de nueve hongo piedra. Vale. Sí, aprovecho para invitarlos a todos a visitar este sitio de giorgiosamorini.it. Es una de las bibliotecas más grandes a nivel mundial sobre drogas, sobre enteógenos, sobre la relación del hombre con las drogas. giorgiosamorini.it. Ecco, puedo Bueno, decir que aparte de la parte arqueológica, antropología, etnobotánica, etc., hay esta parte de documentación, donde aquí, Library, hay casi 2000 PDF que se pueden libremente descargar en todos los idiomas, muchos en castellano, sobre las plantas visionarias de todo el mundo. sí. Vale. Giorgio, tenemos, bueno, voy a hacer solo estas dos preguntas ya para cerrar. Una es de Lorena y nos pregunta que nos habla un poco de la bebida del quiqueón en Grecia. Y nos pregunta que si es posible que esta práctica se haya trasladado a otras sociedades que hayan implementado este mismo ritual y si esto se ha modificado con el tiempo, se perdió en el tiempo o cómo Bueno, continúa esta práctica. el Gijon, que seguramente era un brebaje visionario, se bebía en un salón que se llamaba Telesterion, la sala de las visiones. Estaban 2000 personas adentro, es una misa, y no solo la misa católica, sus raíces son el culto eleusino, de los misterios eleusinos. Es más complicado, se dice que probablemente había más embriagantes, 3 o 4, porque habían diferentes ritos en los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos han influenciado muchos, duraron 2000 años, secretísimos, han influenciado muchísimo las culturas posteriores. Por ejemplo, toda la cultura cristiana. Si tú vas a estudiar la misa, el rito eleusino, y tú conoces la misa cristiana, tú ves proprio una sobreposición de la misa cristiana arriba del misterio eleusino. Así que, y no solo, grupos gnósticos del siglo II, III, IV después de Cristo, el gnosticismo, lo que se llama el gnosticismo, si lo pronuncio bien en español, también esto tiene su fundamento en el culto eleusino. Hay que dice que grupos también modernos que siguen a utilizar algo que llega de los misterios eleusinos, pero de esto no hay demostración, son solamente palabras, como por ejemplo el grupo de Rosa Cruces, ¿conoces Rosa Crucianos? Que son grupos, se dice, pero yo nunca he encontrado documentación de esto. Okay. Documentación cierta, aparte el hablar. Amor, haz esta pregunta de Juan Miguel Cardona, por favor, y yo cierro con la de Alejandro, porque no lo podemos dejar ir sin esta pregunta, Giorgio. Así es. Bueno, Giorgio, profesor Giorgio pregunta a Juan Miguel Cardona, ¿qué reflexiones, aprendizajes podemos extraer de la relación entre enteógenos y humanos del pasado que sean de utilidad para las sociedades actuales en un proceso de redescubrimiento de las plantas? Creo que podemos utilizar, puede ser muy útil sobre todo por una cosa, porque, como he dicho, la relación del hombre con las drogas no es solamente lo que vemos todos los días en las ciudades, nuestras ciudades, todo el aspecto problemático de las drogas, ¿no? La historia, estudiar la historia, y también, entonces, también lo uso a través de la arqueología, de la relación del hombre con las drogas, nos dice que se puede utilizar de manera diferente. Se puede utilizar, aprovechar de una manera diferente, en una manera más positiva, se puede conseguir. Puede ser, afortunadamente, hay personas que utilizando, por ejemplo, las plantas visionarias, etcétera, ya se han dado cuenta de esto, que no es solo cuestión de problema
droga, ¿no? Pero las drogas pueden darnos algo de muy importante, ¿no? Puede ser algo de muy importante sus efectos por nuestra vida. Bueno, a veces yo veo, porque nosotros no tenemos más un rito iniciático, ¿no? Porque no hay maestros que nos inician, ¿no? Aparte, si uno va en la selva amazónica, pero nosotros, estoy hablando sobre todo nosotros occidentales, de cultura occidentales, ¿no? Los europeos, no tenemos más quien nos enseña, ¿no? ¿Quién puede enseñarnos? Yo poco a poco he entendido que una manera, porque no es más cuestión de cortar gallinas o hacer ritos simbólicos, no es cuestión de esto. Una cosa que puede facilitar y que puede ser parte moderna del moderno rito iniciático es estudiar, leer, informarse bien con la buena información sobre, por ejemplo, las historias de la relación del hombre con las drogas, ¿no? Yo he entendido que los cientos similares, puede decir, libros que yo he leído en mi vida, esto hacen parte de mi rito iniciático, de mi manera de acercarme a las experiencias con las sustancias, ¿no? Qué bueno escuchar ese punto de vista, Giorgio. Muy interesante ese planteamiento. Giorgio, una última pregunta. Esta sí es la última. Para despedirnos, ir cerrando, nos la hace Alejandro Marín Valencia, un colega de la Universidad de Antioquia que también participó en el encuentro con el director de la maestría, Giorgio. Nos pregunta, justamente por una investigación que él está adelantando sobre Salvia divinorum, es qué se conoce sobre la arqueología de la salvia, si existen investigaciones al respecto. Como datos como evidencia directa, nada. No se ha encontrado nada. La salvia es una especie muy problemática, también en un sentido taxonómico. La especie más cercana de la salvia parece que es una especie que está en la China, es algo muy enigmático, pero de evidencia directa no se conoce nada. Se ha hipotizado algunas evidencias indirectas, iconográfica, o no solo no tanto iconográfica, de nombre. Se ha pensado que un nombre náhuatl, Pipitzinzi, que esto correspondía a la salvia divinorum, pero yo he visto que han salido últimamente unos artículos que no confirman esto. El Pipitzinzi puede ser que sea una otra planta, así que prácticamente no tenemos nada de la salvia divinorum. Sí, hay plantas que son ciegas respecto a su historia, ¿no? De lo cual no conocemos nada, como he dicho, la Jurema, la ayahuasca también, la salvia divinorum todavía más, porque proprio no tenemos datos también en los documentos históricos de los conquistadores, de 500, de 600, etc. No se ve nada. Ok, Giorgio, grazie mille per questa presentazione maravillosa. Gracias. Recordarles a todos que tenemos disponible el libro de Giorgio, Arqueología de las Plantas Embriagantes, en la Fundación y para envío a toda Colombia, 135.000 pesos. La verdad es que es un apasionante libro, muy riguroso como todas las presentaciones y argumentos que nos presenta Giorgio. Entonces nos pueden escribir por correo electrónico, por mensaje directo que se los haremos llegar. Giorgio, no me queda nada más que agradecerte en nombre de toda la Fundación Conciencia Viva y seguro de todas las personas que se conectaron. Acá nos están mandando en el chat muchos mensajes. Vamos a colgar esta presentación en nuestro canal de YouTube para que sigan obteniendo reproducciones. Y muchas gracias, Giorgio, para ti. Gracias a vosotros. Un gran saludo a todos los sudamericanos de América Latina. Seguimos en contacto, Giorgio. Un abrazo muy grande. Chao, gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. ¿Cómo?